Mis chiquitos, hoy vamos a ir a Colosenses y vamos a estar leyendo Colosenses capítulo 3 y vamos a leer el versículo, perdónenme, 13. ¿Listo? Entonces, a mí me impresiona, ¿no? Me impresiona ver cómo versículos que son textos tan pequeñitos tienen tanta riqueza, pero que sea el Señor hablándonos, que sea el Señor dirigiéndonos, que sea el Señor tomando el control el día de hoy. Ya me estoy viendo en cámara lenta, ¿no? Paguemos un momentico a ver si funciona. ¿Sí me escuchan bien, cierto? ¿O también se está escuchando pausado? Sí. Muchísimas gracias. Voy a apagar un momentico la cámara. Bueno, mis preciosos. Entonces vamos a leer el versículo 13. ¿Listo? Yo creo que el 13 y el 14 que están bien lindos. Entonces dice, bueno, este mes hemos hablado de la gracia, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de un concepto que realmente se escapa de nuestro entendimiento y se escapa de nuestra capacidad. Que el Señor nos ayude, ¿no? Porque normalmente todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros ejecutamos, es esperando algo a cambio. O sea, y cuando no lo recibimos, como que nos molestamos y nos ofende. Es más, cuando vemos que las personas no tienen como la disposición de devolvernos eso que nosotros hemos estado haciendo, como que eso nos puede llevar a poner una barrera y ya no hacerlo más o no querer hacerlo más. Cuando hablamos de gracia, básicamente hablamos de Dios. Yo creo que el Señor es el único que puede dar esa gracia perfecta, claramente, ¿no? Y que sea el Señor llenándonos de gracia para con los demás, pero finalmente creo que es algo que se escapa de nuestra humanidad. Claro, nosotros podemos tener gracia con las personas, pero no la vamos a tener con todo el mundo, como si le pasa a él, ¿no? Entonces hemos estado hablando de eso y en base a eso, pues tenemos este versículo. Dice, recuerden, Colosenses 3, versículo 13. Dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístasen de amor, que es el vínculo perfecto. Y entonces acá dice, de modo que se toleren unos a otros. Entonces a mí, todo el tema de la Biblia siempre me impresiona porque el Señor no hace diferencias. El Señor no dice, tolere a su familia, que es la que yo le di. Tolere a los que le caen bien. Tolere con los que usted tiene empatía. Tolere las personas que le han hecho el bien, las que le han hecho el mal, no. No, aquí el Señor es muy explícito en decir, toleren unos a otros. Y han escuchado ustedes ese dicho que dice que hay prójimo que no colabora. Y es verdad, hay personas que nos ponen esta tarea muy, muy difícil. Esta tarea de la tolerancia a los unos a los otros, muy difícil. Pero bueno, uno dice hasta tolerar, bueno, uno dice, bueno, uno como que se esfuerza y uno puede tolerar y bueno, con la gracia y la ayuda del Señor, bueno. Pero esto no termina acá. Dice, y se perdone si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Perdonen también ustedes. Normalmente cuando uno habla del perdón, sí, en cualquier lugar, dentro de la iglesia o fuera de ella, cuando uno habla del perdón con niños, con adultos y demás, siempre hay algo que es muy recurrente y es, yo no puedo perdonar. Perdonar es re difícil. Yo perdono, pero no olvido. Y hay como esas cosas en cuanto al perdón que son muy, muy difíciles. Por eso el día de hoy yo quiero llevarlos al concepto de qué es perdón, porque muchas veces hablamos, sí, el perdón, el perdón, el perdón, y sabemos que el perdón es cuando implica a alguien que nos hizo daño y el sentimiento que tenemos hacia esa persona que nos hizo daño. Pero ¿qué es el perdón? Entonces, vamos a ir al concepto de qué es el perdón. ¿Listo? Número uno dice.
una decisión consciente. El perdón es principalmente un acto de la voluntad. Entonces, cuando hablamos del perdón, estamos hablando de una decisión que yo tomo. No es algo que me van a hacer, no es algo que yo quiero hacer, no es un sentimiento que me surge de la nada, no, es una decisión. Tú no vas a poder perdonar hasta que no decidas perdonar. Nunca vas a sentir el deseo de perdonar. Nunca te van a hacer perdonar. Eso no es una característica humana. Es una decisión que tú debes tomar. Entonces, ahí la primera característica que tenemos del perdón. Dice, no significa que tienes que sentir que la herida ya no duele. Nosotros debemos decidir perdonar a pesar de que nos duele, porque obviamente si necesitamos perdonar es porque nos hicieron daño. Si nos hicieron daño, pues nos duele, ¿sí? Pero nuestro dolor no debe ser una excusa para tomar la decisión de perdonar. Y ya vamos a ver por qué. Entonces dice, no, no significa que tienes que sentir que la herida ya no duele. Entonces yo perdono cuando ya no me importe. Yo lo voy a perdonar cuando ya no me duela. Pues eh, te estás equivocando porque te va a doler hasta que perdones. Si quieres que te deje de doler, seguramente vas a tener que perdonar para empezar a hacer ese proceso. Y yo creo que hay una verdad más profunda, chicos. Hay cosas que nos hacen que no nos dejan de doler o no nos dejan de causar como ese, uy, ¿sí? Porque es que hay cosas bien tremendas. O sea, hay cosas que son muy simples, pero hay otras que han tocado las fibras de nuestro corazón y que nos han herido profundamente. Y que claro, uno dice, yo perdono y aprende uno a vivir y el Señor es misericordioso porque el Señor sana, pero siempre va a estar ahí como esa cosita que tú aprendes como a vivir con ella. Pero vamos a seguir. Dice, sino que decides soltar el derecho a la venganza o al resentimiento. Y este concepto a mí me voló la cabeza realmente, chicos, porque yo decía, claro, no es que ya no te duela, no es que ya no te importe, no es que, ay, no, ya me sané, me restauré, no. Básicamente, cuando tú perdonas, tú lo que haces es soltar el derecho que tienes de la venganza, soltar el resentimiento y ponerlo en manos del Señor. Dice la Biblia, la venganza es de Dios. La venganza no es nuestra, chicos. Dios es un Dios justo. Y a veces podemos decir, oiga, pero todo lo que me ha hecho y le va bien. Pero ten por seguro de que todas las cosas que hacemos mal y que hacen mal las otras personas van a tener que ser juzgadas. Todos vamos a tener que dar cuentas, mis amores. Todos vamos a ir a un juicio. Tú vas a ir a un juicio. Ten cuidado de cómo actúas. Ten cuidado de cómo tratas a las personas. Las heridas más profundas es impresionante, pero vienen de palabras maldichas, en momentos de ira y de rabia. Y es ahí donde se crean las heridas más profundas. Hablábamos la vez pasada en un devocional, decíamos, es impresionante, pero lo que más nos duele no lo hace las personas que más nos aman y que más amamos. Pero a quien más daño nosotros causamos es también a las personas que más amamos. Porque finalmente tú vas y le dices al desconocido, usted no sirve para nada. Y seguramente ese desconocido va a decir, ¿y este loco qué? ¿Sí? No le importa porque no te conoce. Pero si tú vas y le dices a tu hermano menor, usted no sirve para nada, seguramente ahí sí ya está siendo diferente. Si tú le dices al del bus, ay, te odio, seguramente a él no le importa, te odio, porque pues, ¿quién es el del bus? Pues, ¿este qué? ¿Qué le pasó? Amaneció de mal humor y ya. Pero seguramente si tú vas y le dices a tu mamá, te odio, seguramente la harías diferente. ¿M? Y bueno, cuando hablamos de actos y de cosas más allá, pues imagínense, mis amores. Entonces dice,
Decides soltar el derecho a la venganza y al resentimiento. Es una elección para liberarte a ti. A veces pensamos que el perdón es un regalo para los demás y somos tan egoístas que eso es lo que nos impide perdonar. Decir, yo un regalo para ese que me hirió, jamás. Tras de que me hirió, entonces le voy a dar el regalo del perdón, jamás. Pero cuando vamos al concepto del perdón, nos damos cuenta que no es ningún regalo. Dice, es una elección para liberarte a ti mismo del dolor. ¿Tú quieres ser libre de eso que te duele? ¿Tú quieres ser libre de esa carga? Tú debes renunciar al derecho de la venganza, al derecho del rencor, descansar en Dios y el Señor te va a sanar. No perdonar no te va a hacer más rudo ni más fuerte. Te hace una persona llena de cargas, llena de heridas, llena de llagas, llena de odio, llena de rencor. La venganza es del Señor, mis amores. Pero vamos a avanzar porque esto no termina acá. Dice, liberación de emociones negativas. Y no estoy leyendo un significado teológico, estoy leyendo el significado del perdón desde el punto personal. Entonces, para que lo tengan presente. Dice, al perdonar, te liberas de las emociones destructivas como el rencor, la ira, la amargura y el resentimiento. Ojo, mis amores, no es instantáneo, no es que yo cierro los ojos, bueno, a veces sí, a veces el Señor hace milagros y es instantáneo. Yo tuve una persona que nos hizo mucho daño como familia, se equivocó y era tremendo. Y miren, yo lo veía y yo sentía en el corazón, Dios mío, yo pensé hasta en desearle la muerte. Yo no sé cómo hubiera sido mi vida si de pronto yo no hubiera tenido al Señor, pero yo decía, Dios mío, yo lo veía y sentía una rabia, yo no podía mirarlo a los ojos, era una cosa impresionante. O sea, me causaba un dolor en el corazón, chicos, ustedes no se imaginan. Y yo cargué esa herida como unos tal vez 6 años, tal vez. Y entonces un día como que el Señor lo trajo a mi mente y el Señor me dijo, tú debes perdonar. Y les cuento que ese día yo lloraba como una niña, es que se me agua el ojo de acordarme. Y yo le decía, Señor, es que yo no puedo. O sea, yo no puedo. Ayúdame porque yo no puedo. Yo no puedo mirarlo a los ojos. Yo no puedo verlo con misericordia. No puedo. Y ese día el Señor trajo esa revelación a mi mente y el Señor dijo, es que no es por él, es por ti. Si tú no lo perdonas, no vas a avanzar. Tú debes perdonarlo. Tú debes soltar eso. Pues les cuento que en ese momento el Señor hizo un milagro. Pero para que ese milagro llegara, pasaron 5 años. 5 años para que ese milagro llegara. Entonces, claro, puede ser en un abrir y cerrar de ojos, tú simplemente le entregas la carga al Señor y el Señor te libera. O a veces podemos tener el corazón tan endurecido como el mío, que ese perdón puede tardar 5 años. Después de que yo lo perdone, ustedes no se imaginan el alivio que yo empecé a sentir en mi vida. Fue como quitarse una maleta muy pesada que te duelen así como los hombros. Fue algo así, o sea, realmente es una sensación inexplicable, pero fue una sensación de mucho alivio. Entonces, pensemos en eso. Bueno, mis amores. Entonces dice, al perdonar te liberas de las emociones destructivas como el rencor, la ira, la amargura y el resentimiento. Normalmente yo veía a esta persona y yo siempre le deseaba el mal. ¿Y saben qué pasaba? Cuando me enteraba de que le iba bien, me daba una rabia. Yo decía, ¿cómo es que una persona como esas le puede ir bien? Señor, no sé qué. Ah, bueno, se me olvidó contar. Después yo me enteré que esta persona estaba en depresión, que se había intentado suicidar varias veces. O sea, estaba pasándola realmente mal, pero eso era lo que yo no sabía, ¿no? Después de que lo perdoné, no me enteré antes, me enteré después de que lo perdoné y yo decía, ah, Señor, perdóname porque claramente yo no sabía.
al él recibir mi perdón, él también se liberó, se quitó una carga, todo ese tema de depresión, de intentos de suicidio y todo eso, lo hizo a un lado. Entonces yo decía, Señor, Dios mío. Y el Señor hizo un milagro, ¿no? Pero bueno, avancemos. Dice, estas emociones te atan a la persona o situación que te hirió y afectan negativamente tu salud mental y física. Vamos por el último punto porque este punto también me pareció súper trascendental y me pareció muy revelador, chicos. Entonces dice, no es olvido. Muchas veces nos dicen, tú tienes que perdonar y olvidar, pero es que, ¿cómo olvidamos? Necesitaríamos, ustedes han visto Hombres de Negro, la maquinita, que le borren a uno la memoria, o sea, ¿cómo más? O sea, yo digo, Señor, ¿cómo olvidamos? Y es tremendo nuestro cerebro, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, nuestro cerebro recuerda más las cosas malas y de una forma más clara que las cosas buenas. Es selectivo, o sea, se graban más las cosas malas. Entonces yo decía, entonces, ¿cómo es eso? Entonces, cuando leía este concepto, me pareció impresionante. Entonces, no es olvido. Perdonar no es sinónimo de olvidar lo que pasó. Es posible perdonar sin borrar el recuerdo del daño. De hecho, mis chiquitos, yo me atrevería a decir que tú no vas a borrar el recuerdo del daño. Eso no se borra. Simplemente es que tú ya lo hablas y no te duele. Pero que tú olvides lo que te hicieron, no, no se olvida. Simplemente que ya lo dejas pasar, ya es insignificante, ya no te duele, pero no se borra. Entonces, eso de perdón y olvido, eso no es así, porque pues nuestro cerebro no está condicionado para eso, dice. Es posible perdonar sin borrar el recuerdo del daño. Tampoco significa que tienes que reconciliarte con la persona o aprobar su comportamiento. Entonces vamos a hablar de algo un poquito más extremo y entonces hablemos de un abuso, ¿cierto? Entonces resulta que la persona sufre un abuso y entonces el Señor le trae toda esta revelación del perdón y lo perdona. Por eso debe ser amigo de su abusador, porque lo perdonó. Debe aprobar su comportamiento porque lo perdonó. No lo debe denunciar porque lo perdonó. No, chicos, no tiene una cosa nada que ver con la otra. Yo me atrevería a decirles que el perdón es obligatorio, pero la reconciliación no. Hay personas con las que, por más de que las perdonemos, oremos por ellas y demás, no debemos tener una relación. Cuando se dan esas relaciones abusivas, ¿no? Donde la mujer atropella al hombre o viceversa, el hombre atropella a la mujer. Claro, nos separamos, yo te perdono, pero eso no quiere decir que yo deba volver a esa relación. Eso no quiere decir que yo deba ser amigo de de mi abusador, de mi bullying en el colegio, del tío que de pronto hizo algo inapropiado, no. Entonces, el perdón no siempre implica reconciliación. Entonces, también debemos tener claro eso, ¿sí? Claro, mira, yo te perdono, yo estoy sano en mi corazón, yo voy a orar por ti en lo posible, porque también la Biblia dice que oremos por los enemigos, ¿no? Pero ya no quiero estar cerca de ti. El perdón no siempre implica reconciliación, mis chiquitos. El perdón es obligatorio. La reconciliación hay que evaluarlo. Bueno, mis amores, pero en casos extremos, porque si es algo, chicos, que nos permite la reconciliación, que vamos a poder estar juntos, que vamos a poder restaurar, pues hay que hacerlo, ¿sí? Solo estamos hablando de esos casos que son realmente extremos. Entonces dice, tampoco significa que tienes que reconciliarte con la persona o aprobar su comportamiento. Es un proceso interno que te permite sanar a ti, no a tu agresor, no al que te hizo daño. El que va a sanar eres tú. El que va a poder seguir adelante después de perdonar eres tú. Entonces, mis amores, ya se nos está terminando el ¿Qué tiempo. le pasó? Señor.
Espero que se queden con este concepto del perdón. Espero que así como a mí me impactó, a ustedes también los haya impactado. Es impresionante ver cómo el concepto de perdón lo tenemos mal enfocado, porque creemos que perdonar es hacerle un favor a los demás. Y no, chiquitos, el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Sin olvidar que nosotros fuimos perdonados por el gran yo soy, por el Creador, que Él nos perdona todos los días de nuestra vida, ¿no? No podemos olvidar que vamos a dar algo que ya hemos recibido. El Señor no nos pide que demos algo que Él no nos ha dado ya. Él ya nos ha perdonado, Él ya nos ha aceptado, Él ya se ha reconciliado con nosotros. Por eso es que Él demanda de nosotros que hagamos lo mismo. Pero finalmente, ¿para quién es el regalo? Para ti. Que sea el Señor ayudándote en esos procesos, mis amores, porque yo creo que todos tenemos alguna personita a la que debemos perdonar. Y si no la tienes, qué bendición, porque has aprendido lo que la Biblia nos enseña. Entonces, todavía mejor. Los voy a invitar a que finalicemos, por favor, orando. Mis chiquitos, inclinen su rostro, dispongan su mente y vamos a orar. Amado Dios del cielo, en esta mañana, Padre bueno, te damos gracias porque tú nos has perdonado, Señor. Gracias, Señor, porque con este concepto de perdón, con este versículo, Señor, tú nos llevas a entender que el perdón no es un regalo para los demás, Señor, sino que el perdón es un regalo para nuestras vidas, Señor. Por eso, Dios, bueno, yo en esta mañana te pido que nos ayudes, Señor, a perdonar. Trae, Señor, a la mente a cada uno de los jóvenes, a la persona que debe perdonar, Señor. Acompáñalos en el proceso, Señor. Ayúdalos a llorar su herida, Señor, a sanarla, a soltar, Señor, la ira, el rencor, el odio, la envidia, Señor. Que cada uno de nosotros podamos ser libres, Señor, sabiendo finalmente que el juez eres tú y que eres un juez justo, Señor. Quítanos esos deseos de que los que nos han hecho mal paguen, Señor. Esos deseos de venganza, Señor. Esos deseos de que la pasen mal, Señor, de que les vaya mal. Quita eso, Señor, porque finalmente no nos corresponde a nosotros. Eres tú, Dios bueno. Trae, Señor, esa luz de tu palabra a nuestra mente, Señor, a nuestro corazón, donde podamos comprender, Señor, que el perdón es un regalo para nosotros, que cuando perdonamos no le estamos haciendo un favor a nadie, Señor, que los que nos liberamos a través del perdón somos nosotros, que no estamos liberando a nadie, aunque también los liberamos, Señor, porque tú eres hermoso, pero finalmente eso es lo más insignificante, lo más importante es lo que pasa en nuestro interior, Señor. También ayúdanos a comprender que cuando perdonamos nos parecemos más a ti, Señor. Y finalmente ese es nuestro objetivo. Te amamos, Señor, y te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis preciosos, espero que este devocional haya sido provechoso, que se le haya quedado grabado en su corazoncito, que usted realmente haya prestado atención, que no sea simplemente como porque, ay, me uno porque mi mamá me obliga, porque a veces pasa eso, ¿no? Cositas importantes antes de retirarnos, mis chiquitos. Número uno, pues muy juiciosos, anímense, ya estamos finalizando, entonces aprovechen el tiempo. Número dos, mis chiquitos, no olviden el tema del proyecto, no se vayan a dejar alcanzar. Si no han empezado, por favor empiecen, el momento es ahora, ¿listo? Número tres, mis preciosos, durante las reuniones que se hicieron con los padres de familia, se les informó de los beneficios que tenemos al matricularnos o al realizar las matrículas antes del 30 de septiembre. Entonces son unos beneficios económicos que son realmente muy buenos. Entonces animarlos a que ustedes por favor le recuerden a sus papitos que si quieren realizar un ahorro de dinero y demás, pues que por favor antes del 30 de septiembre se comuniquen con Don Wilson para que puedan llegar a ese acuerdo de matrícula y pues que no vayan a perder el beneficio. También mis chiquitos, si hay referidos, referidos es una persona que yo le digo, venga, yo estudio en Funaires, venga, usted estudie también para acá.
y ese referido se matricula, eso también va a dar unos beneficios económicos. Entonces, por favor, recuerden en sus casas, recuerden a sus papitos, agilicen el tema de las matrículas porque es importante que podamos como guardar esos cupos. ¿Listo, mis chiquitos? Compromiso, recordarles a sus papás los descuentos, los beneficios y que ellos se comuniquen con Don Wilson, perdón, para que puedan hablar sobre todo el tema de matrícula. ¿Listo, preciosos? Y ya última información, también muy importante, acerca de la salida. ¿Listo, mis chiquitos? Entonces, si usted va a ir a la salida con transporte incluido desde Bogotá, solo desde Bogotá, no es que vayan a salir buses de otro lado, no, el bus solo sale desde Bogotá, vale 120.000 pesos, ¿sí? Que yo voy a ir con mi mamá y mi papá, entonces cada uno va a pagar 120.000 pesos, ¿listo? Ay, profe, es que nosotros tenemos un carro y lo queremos estrenar, queremos ir a chicanear carro o simplemente es más cómodo irnos en carro, claramente. Pues mis hermosos, si ustedes van a ir en carro, deben pagar cada uno 60.000 pesos. ¿Listo? Si van a ir en carro. Pueden ir las personas que ustedes deseen invitar, deben apartar cupo, deben confirmar. ¿Cómo hacen esto? A través también del número de Don Wilson. Entonces, Don Wilson, estamos interesados en ir a la salida, 5 personas. ¿Cuál es el proceso? ¿Listo? 2 personas, 4 personas. Los animo, va a estar muy chévere. Eh, También va a ser un tiempo diferente. Entonces los animo también a que por favor estén ahí como pendientes de ese tema de la salidita. Incluye almuerzo, incluye refrigerio, incluye las actividades que se van a hacer allá. Si pagas los 120.000 pesos con transporte desde acá, desde Bogotá, si estás en otro lado, tienes tú mismo que transportarte y pagarías 60.000 pesos. Si vas a ir en carro, 60.000 pesos por persona. Y creo que eso es como la información en general. Para inscribirse en a eso, nuevamente les repito, mis amores, le escriben a un Wilson y él les ayuda con ese tema. ¿Listo, mis chiquitos? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, mis hermosos, me disculparán los 7 minuticos que nos pasamos, pero había que dar esta